Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Rosaria Butterfield, pero Rosaria era una profesora en la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, donde enseñaba literatura inglesa y estudios de género. Fue una académica muy destacada, feminista a carta cabal, defensora activa de la comunidad LGBT. Durante muchos años su vida fue un fiel reflejo de su ideología. Hasta que en 1997 Rosaria publicó un artículo en un periódico local en el que expresaba su rechazo y críticas hacia el movimiento evangélico en general, señalando lo que ella consideraba una visión patriarcal y opresiva del cristianismo. Recibió un montón de cartas en respuestas, tanto de apoyo como de rechazo. Entre las cartas que llegaron hubo una que llamó poderosamente su atención. Provenía de un pastor presbiteriano llamado Ken Smith, que en una forma respetuosa la invitó a discutir sus puntos de vista de una manera amistosa y abierta. Así surgió una genuina amistad entre Rosaria y este pastor Ken y su esposa Floyd. La hospitalidad de este matrimonio fue desarmando poco a poco sus prejuicios en contra de la fe. Rosaria comenzó a leer la Biblia, a explorar las doctrinas del cristianismo, hasta experimentar una profunda convicción de pecado y un creciente deseo de conocer a Jesús. Finalmente, en el año 1999, Rosaria se rindió a Cristo, reconociéndole como su Señor y su Salvador. Actualmente es esposa de un pastor, madre de varios hijos adoptados y una escritora y oradora cristiana que testifica del poder transformador del Evangelio. La historia de esta mujer es un testimonio vivo de cómo la luz de Cristo puede penetrar las tinieblas más profundas, trayendo no solo transformación, sino también un correcto entendimiento del mundo e incluso de nosotros mismos. La transformación de Rosaria Butterfield ilustra la verdad del texto que vamos a considerar en la mañana de hoy, Juan capítulo 12, versículo 46, como parte de la serie que iniciamos hace varios domingos titulada ¿A qué vino Jesús? Dice el Señor en Juan capítulo 12, versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A qué vino Jesús? Vino a despejar las tinieblas de este mundo. Hay básicamente tres enseñanzas que nosotros podemos extraer de nuestro texto en Juan 12:46. La primera es que todo hombre sin Jesús está en tinieblas. Todo hombre sin Jesús está en tinieblas. Cuando yo era adolescente, a mis hermanos y a mí nos encantaba dormir en total oscuridad. Nuestra habitación tenía persianas de metal que cerraban casi herméticamente, y no contentos con eso, nosotros poníamos una manta en la rendija de la puerta para que ni siquiera entrara a la habitación la luz del pasillo. Tú podías ponerte la mano frente a la cara y no la veías. Bueno, imagínate una habitación que pudiera estar aún más oscura que la nuestra, y vas a tener una idea de lo que Jesús está diciendo aquí con respecto a la condición espiritual del mundo. Mis hermanos, amigos, espiritualmente hablando, el mundo se encuentra en una total y absoluta oscuridad. No como una habitación que no tiene mucha luz, sino como una habitación que no tiene nada de luz, con la única excepción de aquellos que creen en Jesús. Mira el texto otra vez. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca
en tinieblas. Son los que creen en Él, los que no permanecen en oscuridad. El resto está en tinieblas. Es exactamente la misma enseñanza de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 2. Y este texto obviamente es muchísimo más conocido que el texto que estamos exponiendo en la mañana de hoy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aparte de los que siguen a Jesús, este mundo anda en tinieblas. Esa es la condición actual natural de todo hombre desde que nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén. Nosotros somos criaturas dependientes del Señor. Necesitamos la luz de la palabra de Dios. Mi amigo, tú y yo necesitamos que Dios nos explique cómo son realmente las cosas. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Y eso fue precisamente lo que Satanás atacó en el huerto del Edén. Primero puso en duda la palabra y luego la contradijo abiertamente. Dice en Génesis capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios le había dicho: el que coma de ese árbol prohibido morirá. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese fue un momento crítico en la historia en el que Eva pensó que ya era capaz de decidir por sí misma quién tiene la razón, Satanás o Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, que cuando la mujer vio, noten que ella no se está llevando ni de la voz de Dios ni la del diablo. Ahora es su razón autónoma la que está examinando el árbol. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. A pesar de lo que Dios había dicho claramente, la mujer llegó a la conclusión de que el árbol prohibido era bueno, de que el árbol prohibido era agradable, que el árbol prohibido era deseable. Así que ella decidió comer del fruto y darle a su marido. Así fue como las tinieblas penetraron este mundo. Desde entonces el hombre cree que puede por sí mismo, sin la ayuda de Dios y con una mente dañada por el pecado, distinguir lo bueno de lo malo, distinguir la verdad del error, distinguir lo deseable de lo desagradable. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que no podemos. No podemos. En nuestro razonamiento autónomo no tenemos suficiente luz para distinguir estas cosas. No las tenemos. Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 18 que el hombre sin Dios anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Puede que sea brillante en muchas cosas. Rosaria Butterfield era una académica brillante. Puede que sea brillante en muchas cosas, pero no en lo que respecta a la realidad espiritual. ¿Cuánta fama y renombre tuvo la ciudad de Atenas en la antigüedad por sus estadistas, filósofos, poetas, arquitectos? Y mis hermanos, ¿qué encontró Pablo cuando visitó la ciudad de Atenas? Una ciudad completamente entregada a la más grosera idolatría, dice en Hechos 17. La ciudad más culta del planeta. La cuna de Sócrates, Platón y Aristóteles, la ciudad del intelecto, la ciudad del arte, completamente en oscuridad. Los griegos pensaban que casi cualquier problema podía ser resuelto usando el intelecto autónomo, sin la luz de la revelación divina. Los griegos idolatraban el intelecto. Pero Pablo dice en 1 Corintios 1:21 que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
En lo que respecta a las cosas espirituales, en lo que respecta a las cosas eternas, a las que en verdad tienen valor, el intelecto es insuficiente porque está entenebrecido. El hombre sin Dios tiene un razonamiento defectuoso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, tal como nosotros salimos del vientre de nuestras madres, el hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay una distorsión en el razonamiento del hombre incrédulo al punto de considerar las cosas de Dios como una estupidez. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, para mí todos los cristianos, no importa de qué denominación, todos los cristianos eran imbéciles. Como el incrédulo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, las ridiculiza. Eso es lo que Pablo está diciendo. No las puede entender. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22, dice Pablo que la creación nos muestra claramente que existe un Dios sabio, un Dios todopoderoso que diseñó las cosas con un propósito. Eso es más que evidente. Pero el hombre decidió detener con injusticia la verdad y su entendimiento quedó entenebrecido, quedó en tinieblas. Pablo dice que profesando ser sabios nos hicimos necios. El hombre sin Dios es como un ciego tratando de ver las estrellas. Ni tiene telescopio, ni tiene visión. No tiene la capacidad de ver. Mis hermanos, mi amigo, tú y yo necesitamos un telescopio y necesitamos una milagrosa cirugía ocular en el corazón. Imagínate a un famoso oftalmólogo que se ha quedado ciego. Si es operado exitosamente puede recuperar la vista, pero se trata de una operación sumamente delicada y arriesgada que solo un experto puede llevar a cabo. Ahora, imagínate lo absurdo que sería si el ciego tratara de operarse a sí mismo. O lo que es todavía más absurdo, que este ciego negara su ceguera. Ese es el problema del hombre incrédulo. El hombre incrédulo cree que ve, pero no ve, y mientras tanto se extravía cada vez más. Unos versículos antes de Juan capítulo 12, versículo 46, Cristo dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Proverbios capítulo 4, versículo 19 dice: el impío anda en tinieblas, él ni siquiera sabe con qué tropieza. Necesitamos que alguien opere la ceguera de nuestra alma para que podamos ver la luz. Y hay una sola persona en el mundo que puede llevar a cabo esa cirugía espiritual. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje, y es que Jesús es la luz que ha venido al mundo para iluminar al mundo. Jesús es la luz del mundo que ha venido a iluminar al mundo. Mira nuestro texto otra vez: yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí, obviamente, no permanezca en tinieblas. Yo, la luz. Él no es una luz entre muchas otras. Ni siquiera es alguien que vino a traer la luz. No, Él es la luz. Él es la luz. Una luz que existía eternamente y que en un momento de la historia vino a este mundo. Yo, la luz, he venido al mundo. El sol no comienza a existir cuando sus rayos nos iluminan cada mañana. No, el sol ya está ahí en el firmamento, pero nosotros comenzamos a percibirlo cuando su luz nos ilumina. Bueno, de la misma manera, Cristo no comenzó a ser luz cuando se encarnó en el vientre de María. Él es Dios, eternamente Dios. Y la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, que Dios es luz.
Él ha sido y siempre será luz. Escuchen una vez más lo que dice Juan 8:12, el Señor hablando de sí mismo, pero esta vez en 8:12 permítanme darles un poco de contexto. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Déjenme poner ese texto en su contexto. Cada año los judíos celebraban una fiesta religiosa llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot, en la que ellos recordaban ese tiempo en el que Israel anduvo por el desierto camino a la tierra prometida. Muy probablemente en Juan capítulo 8 esta fiesta había concluido el día anterior. Y Cristo se encuentra ahora en el templo de Salomón, y más específicamente en un lugar en el que había un conjunto de lámparas enormes de 25 metros de altura que producían una gran iluminación y que eran encendidas durante la fiesta de Sucot. Esas lámparas simbolizaban la gloria de Dios que guió a Israel por el desierto como una columna de nube y de luz, y al mismo tiempo señalaban hacia la venida futura del Mesías. Ahora, imagínense el impacto de las palabras de Jesús en ese contexto y en ese lugar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, yo soy la realidad detrás del símbolo de esas lámparas. Estas lámparas me simbolizan a mí, solo que yo no soy la luz del templo, ni siquiera soy la luz de Israel. Yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. No hay una luz para los chinos, no hay una luz para los hindúes, no hay una luz para los que creen en Krishna, no hay una luz para los que creen en Mahoma. No, hay una sola luz en el mundo entero y se llama Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y Jesús está usando aquí la fórmula que usa Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Recuerdan cuando Moisés le pregunta: cuando los hijos de Israel me pregunten quién eres tú, ¿qué les responderé? Y Dios le dice: diles que yo soy, te envió. Y Cristo está diciendo, aquí lo dice 7 veces en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. Algunas personas dicen: todos los caminos llegan a Roma. Sea con Jesús, con Mahoma, con Krishna, con cualquier otro líder religioso, lo importante es que busquemos a Dios sinceramente. No, mi amigo, la sinceridad nunca ha salvado a nadie. Uno puede estar sinceramente extraviado y como quiera está extraviado. Hace unos años mi esposa y yo fuimos a Orlando con unos amigos. El esposo no tenía la menor orientación, pero insistía en que la tenía. Y nos dimos tremenda perdida porque la esposa le decía: mi amor, no es por aquí, pero él insistía. Hasta que vinimos a parar en uno de los barrios más peligrosos de Orlando. El que está extraviado aunque esté sinceramente extraviado. Jesús es la única luz que tiene este mundo. Jesús es el único camino. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos, no hay múltiples opciones. Solo Jesús tiene la autoridad y el poder para reconciliarnos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Él es Dios hecho hombre, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Es por eso que en Colosenses capítulo 1 versículo 13 el apóstol Pablo define la conversión diciendo: quien nos libró del dominio de las tinieblas y Él mismo nos trasladó, el Padre, al reino de su amado Hijo. Nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el único lugar donde hay luz. Si no tienes la luz de Jesús, estás
en tinieblas, por más religioso, moralista o inteligente que tú seas. Estás en tinieblas. Y mira, mi amigo, mantenerte en esa oscuridad es como caminar completamente a ciegas en un campo minado. En mi casa paterna, recordando otra vez, había una puerta de cristal que separaba la sala de la galería. Yo recuerdo un día que el cristal estaba tan limpio que me lo llevé de encuentro. No lo vi. ¿Qué sensación más desagradable? Tú vas caminando y de repente, sin darte cuenta con qué, chocas de frente. El hombre sin Cristo va por la vida chocando con las consecuencias del pecado. El hombre sin Cristo va por la vida chocando con las mentiras de este mundo. Está ciego a la realidad de su condición espiritual. Está ciego a una vida sin Dios. No entiende el propósito de su existencia en este mundo. No lo entiende. Sin Él estamos perdidos, totalmente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si se dieron cuenta cómo en Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús conecta la luz con la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz que produce vida, la luz que genera vida. Nosotros necesitamos la luz del sol sobre este planeta para que haya vida. Y así como es en el reino natural, así también es en el reino espiritual. Hablando de Dios, dice el salmista en el Salmo 36, versículo 9, qué hermoso este texto, porque contigo está el manantial de la vida, no simplemente la vida, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Bueno, ese manantial de la vida está en Jesús. Únicamente en Jesús. Dice en Juan capítulo 1 versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Él mismo dice en Juan capítulo 10 versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese manantial de la vida únicamente está en Jesús. Sin Él no hay vida, sin Él no hay gozo, no hay paz, no hay esperanza. Sin Él no hay perdón, sin Él no hay paz de conciencia, sin Él no hay conocimiento de Dios, sin Él no hay conocimiento de la verdad, sin Él todo permanece en tinieblas, en total oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Pero hay una buena noticia en este pasaje, una excelente noticia. Lo que nos lleva a la tercera y última enseñanza de este pasaje. Ya vimos, sin Jesús este mundo está en tinieblas. Ya vimos que Jesús, la luz, vino al mundo para iluminar al mundo. Pero este pasaje también nos enseña que esta luz está disponible para todos por medio de la fe. Esa es la buena noticia. Esta luz está disponible para todos. Vean el texto otra vez. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Ahora, aquí yo quisiera darles un poco de contexto, porque Juan va planteando algo desde el principio del Evangelio que se va complicando hasta llegar a su clímax en el capítulo 12, donde estamos en la mañana de hoy. En Juan capítulo 1, el texto que se leyó al inicio de este servicio de adoración, Juan nos dice varias cosas acerca de Jesús. En primer lugar, que Él es el verbo o el logos de Dios, que es al mismo tiempo Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan nos está planteando allí la doctrina de la Trinidad. El verbo es Dios, pero al mismo tiempo está en comunión con Dios, cara a cara con Dios. Pero Juan nos dice también que ese verbo de Dios creó todas las cosas. Versículo 3, todo
todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero por otro lado, Juan nos dice que Cristo es la vida y la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero ahora, dice Juan, el mundo no le conoció. Y esta es la cuarta enseñanza que encontramos en Juan capítulo 1, y es que a pesar de que la luz vino al mundo, no todos han querido beneficiarse de la luz. En un país como el nuestro, donde se va la luz continuamente, qué bueno cuando llega la luz. Y no me refiero únicamente al hecho de que llega la energía, o sea, que podemos usar los aires acondicionados. No, es que podemos tener luz. Sin embargo, la luz del mundo vino al mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, Juan nos plantea lo siguiente en el capítulo 1 de su evangelio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y estoy leyendo de la Reina Valera. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero ahora escuchen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a partir de este momento, Juan comienza a plantearnos las únicas dos reacciones posibles para aquellos que se exponen a la luz. Unos la abrazan por la fe, otros la rechazan. Juan capítulo 3, versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora escuchen: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es intelectual. El problema no es que nosotros no tenemos suficientes evidencias en la Biblia para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. No es un problema intelectual, es un problema moral. La luz vino al mundo, pero los hombres todos amamos más las tinieblas que la luz. Unos creen, otros no creen. Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue. Obviamente el que no sigue a Jesús permanece en las tinieblas de la muerte espiritual. Y así llegamos al capítulo 12 del evangelio de Juan. Recuerden, dos reacciones. La luz vino al mundo, unos abrazan la luz por la fe, otros la rechazan. Llegamos al capítulo 12 del evangelio de Juan, donde la incredulidad de los judíos alcanza su punto más alto. Vayan conmigo a Juan capítulo 12, versículo 35. Y ahora van a poder entender lo que Jesús declara en el versículo 46. Lo van a poder entender mejor. Dice en el versículo 35: Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Qué expresión? Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales, incluyendo el hecho de haber resucitado a un muerto en el capítulo anterior, y los judíos lo vieron, y en vez de postrarse en adoración delante de él, quisieron matar a Jesús y quisieron matar a Lázaro, el que había estado muerto. Dice Juan: estas cosas habló Jesús, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Wow. ¿Qué se necesita para que un ser humano crea en Jesús? Bueno, déjame decirte algo. Un ser humano incrédulo puede ver un milagro tan potente, tan poderoso, como ver a Jesús levantando a un muerto de la tumba, y aún así no creerá.
Se requiere un milagro en el corazón. Se requiere un milagro en el corazón. Vean el versículo 42. Sin embargo, y este grupo es interesante ahora, muchos aún de los gobernantes, es decir, de los líderes religiosos de la nación, creyeron en él. Deténgase un momento allí. Juan varias veces usa la palabra creer para hablar de un asentimiento meramente intelectual, pero que no compromete el corazón. Lo vemos en Juan capítulo 2, donde dice que muchos creyeron en Jesús viendo las señales, pero Jesús no creía en ellos. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en su profesión de fe. Así que ahora Juan está diciendo, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que estas personas tenían un mero asentimiento intelectual, una aceptación intelectual sobre quién era Jesús, pero no creían realmente. La fe que permanece oculta por temor al rechazo de los hombres no es la fe transformadora que manifiesta un cambio de lealtad de la gloria humana a la gloria de Dios. La fe verdadera te lleva a buscar la gloria de Dios por encima de la gloria humana. Mire, yo estoy convencido que muchos que vienen a la iglesia domingo tras domingo, están persuadidos de que Jesucristo es el Mesías, pero tienen miedo de entregarse por entero a Jesús, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Le tienen miedo al rechazo, le tienen miedo a ser echados a un lado. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 21, hablando de aquellos que van a poblar el infierno, los primeros que se mencionan son los cobardes y los incrédulos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mira, mi amigo, creer en Cristo a medias es no creer en Cristo. Creer en Cristo a medias es no creer en Cristo. Este amor por la aprobación humana es incompatible con la verdadera fe. De hecho, el mismo Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 5, versículo 44, ¿cómo podéis creer vosotros si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es que una persona que está buscando gloria humana no puede creer. No puede creer. El problema del hombre con Jesús es que Jesús compite con nuestra gloria. Yo no quiero que me apende el trono. Yo no quiero que otro, aunque sea Jesús, reciba más gloria que yo. Es imposible creer para una persona que ama la gloria de los hombres. Mi amigo, si tú quieres beneficiarte de su luz, tienes que entregarte por entero a Él. Y lo que eso significa es que debes aceptar el mensaje del Nuevo Testamento acerca de Jesús, que Él es el Dios encarnado que murió y resucitó para salvarnos, y debes confiar en ese Jesús como el único que es poderoso para perdonar todos tus pecados y darte por gracia la vida eterna en Él. Eso es creer. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Él es Dios que murió y resucitó por nuestros pecados. Yo tengo que creer que Él murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo que creer que Él murió por mis pecados. Yo tengo que creer que Él resucitó al tercer día para mi justificación. Es algo absolutamente personal. Es aceptar su señorío y su autoridad sobre todas las áreas de tu vida.
Es renunciar a la ilusión de que puedes gobernarte a ti mismo. Es renunciar a la ilusión de que tú puedes guiar tu vida descansando únicamente en tu razonamiento autónomo y aceptar su palabra como el fundamento y el contenido de tus creencias, como la guía final de tus decisiones y como el tribunal final de tu conciencia. Eso es creer. Eso es aceptar a Jesús. Eso es abrazar a Jesús. Eso es lo que implica en la práctica que la luz del mundo venga a ser tu luz. Tu luz, no la luz, tu luz. Son los que siguen a Jesús los que no andan en tinieblas, no los que se siguen a sí mismos, no los que confían en sí mismos. Por eso es que Dios te ha traído en esta mañana a escuchar su palabra. Dios te ha traído, sí, yo sé que tú aceptaste la invitación, pero Dios te ha traído a escuchar su palabra, porque ese es el instrumento que Él usa para traer a los hombres de la oscuridad a la luz de Jesús. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos son esclavos, están ciegos, y el diablo quiere hacer todo lo posible por mantenerte en esa ceguera. Pero ¿saben qué hace Pablo? A pesar de la realidad de que el hombre está ciego a la palabra de Dios, que Pablo como quiera predica la palabra. Dice en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, ¿y por qué si el hombre está ciego tú insistes en predicar la palabra? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, la razón está en el versículo 6. Porque Dios, he aquí por qué yo predico la palabra, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, mientras la palabra de Dios está siendo predicada, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de los oyentes, y a los que Él quiere les dice: sea la luz. Y de repente tú ves lo que nunca en tu vida habías visto. Que no hay en este mundo nada que sea más valioso, nada que sea más glorioso, nada que sea más deseable que Jesús. Por eso predicamos la palabra. Y déjenme decirles, mis hermanos, no es solamente al incrédulo que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para que vean la gloria de Jesús. Es que a nosotros también. De hecho, Pablo no está escribiendo aquí un tratado para incrédulos. Él está escribiendo una carta a una iglesia. Y le está diciendo a la iglesia, cuando la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu Santo, más luz y más luz y más luz viene al corazón para entender quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Tú y yo necesitamos venir a la iglesia cada domingo para recibir más luz y más luz y más luz. Predicamos el evangelio porque el mundo necesita ser iluminado con la luz de Cristo. Y Él ilumina el corazón con el mensaje del evangelio de su gloria. No hay otro medio. Para concluir, quisiera traer dos palabras de aplicación. Para aquellos que profesan ser cristianos y para los que no lo son. Creyente, nunca olvides que nosotros también vivíamos en oscuridad, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hasta que Cristo nos encontró. Nunca olvides eso. No te sientas superior, que tú también estabas en tinieblas. Yo también estaba en tinieblas.
estábamos sujetos al error, llevados por la ignorancia, esclavos de nuestros propios deseos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, viviendo el presente sin ninguna esperanza segura para mañana, sin paz de conciencia, sin tener a un Padre en los cielos a quien acudir con la plena certeza de que me ama y de que cuida de mí. Mi hermano, ¿tú recuerdas lo que era tu vida sin Cristo? ¿Tú recuerdas eso? ¿Tú recuerdas cuando todavía estabas bajo el dominio de las tinieblas? ¿Tú recuerdas lo que era vivir a expensas de ti mismo? Me acuerdo de una canción de Joan Manuel Serrat, era una de mis favoritas, que dice en una parte: andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Esa era mi vida cuando yo no era cristiano. Andar y andar buscando verdades, y siempre surgía otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Ir y venir y no llegar nunca. ¿Tú recuerdas ese tiempo? Cuando tú no tenías ninguna promesa a la cual echarle mano en tiempos de aflicción. Ninguna promesa real. A veces estamos viendo una película, mi esposo y yo, y de repente hay una situación terrible y alguien le dice al otro: I promise que todo estará bien. ¿Y cómo una persona puede prometer eso? ¿De verdad? Yo te prometo que todo va a estar bien. Nadie puede prometerte eso. Dios sí. ¿Tú recuerdas cuando tú no tenías alivio a tu conciencia culpable? Cuando tú no tenías la certeza del perdón y de la vida eterna. Cuando tú no sabías para qué te levantabas cada mañana. ¿Tú recuerdas eso? Cuando tú decías: ¿para qué rayos estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? ¿Tú recuerdas eso? Porque si lo recuerdas continuamente, crecerás en tu amor y en tu aprecio por Jesús. Si lo olvidas, el fuego de tu amor comenzará a apagarse. Alguien dijo una vez que si los amaneceres fueran cada 100 años, los aguardaríamos, el mundo aguardaría los amaneceres como un espectáculo increíble. Pero como pasa cada mañana, no le hacemos mucho caso. Mi hermano, no dejes que la familiaridad con Jesús disminuya ante tus ojos el brillo de su hermosura. Vienes todos los domingos, escuchas predicaciones que exaltan a Cristo, lees la palabra, te encuentras con Cristo, pero te familiarizas tanto con Él, te familiarizas tanto con su gracia, te familiarizas tanto con su bondad, que ya no despierta tu corazón en adoración a Él. La luz del mundo es la luz de nuestras almas. Wow. La luz del mundo es nuestra luz. Y ningún amanecer jamás será más hermoso ni más espectacular que la luz que Él imparte a nuestros corazones cada día. Porque Él sigue iluminándonos con su luz. A veces yo pienso que nosotros los cristianos, hasta el más simple de los cristianos, tenemos las respuestas a las preguntas más profundas que los filósofos se han hecho a través de toda la historia. El más simple de los cristianos. Yo sé que, ¿qué hago aquí?
Yo sé quién me trajo a este mundo. Yo sé para qué vivo. Yo sé para qué me levanto cada mañana. Y no porque soy más inteligente que tú, sino porque la luz de Jesús iluminó mis tinieblas. Este martes fue mi primera clase con la nueva promoción de Logos. Y quise hacer con ellos una dinámica. Llevé una caja con unas preguntas adentro como: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la hermosura? Y pusimos todas esas preguntas en una caja que decía afuera: la caja de las verdades eternas. Aquí están las respuestas a todas esas verdades eternas, hasta donde Dios quiso responder las preguntas. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? ¿Qué privilegio? ¿Qué tesoro tener la luz del mundo iluminando nuestro entendimiento? Hermano, ¿qué tesoro tienes tú? Esto es inmensamente hermoso. ¿Qué tesoro? Su luz nos alumbra cada día para que andemos como hijos de luz. Pero si tú estás aquí sin Cristo, yo te ruego con todo mi corazón, no continúes vagando por el desierto de este mundo en total oscuridad, cuando la luz de este mundo te está invitando a venir para andar en su luz. Solo en Él vas a encontrar el perdón de todos tus pecados. Solo en Él encontrarás reconciliación con Dios, adopción en la familia de la fe. Solo Él puede aliviar tu culpa. Solo Él puede darte dirección, protegerte en medio del peligro, consolarte en la aflicción. Solo Él puede darte una esperanza ciertísima por la cual vivir, pero tienes que seguirlo a Él. Tienes que creer en Él, tienes que depositar tu confianza en Él. Mira, mi amigo, si hubiera otro medio para ser salvo, el Hijo de Dios no hubiera hecho todo lo que hizo, pero no lo hay. El Dios hecho hombre tenía que vivir y morir en nuestro lugar para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Si no te aferras a Él por la fe, morirás en tu pecado, morirás en tu pecado. Y en el día del juicio tendrás que enfrentarte solo con la justicia infinita de Dios. Mi amigo, pídele a Jesús que te salve. Ahí donde estás. Pídele a Jesús que te salve, pídele que transforme tu corazón, pídele que ilumine tu alma, pídele que te conceda la gracia de seguirlo, pídeselo. Mi amigo, tú necesitas la vida que emana de esa luz y solo Él puede dártela. Pastor, pero yo no entiendo, si yo no tengo vida ni tengo luz, ¿cómo puedo levantarme para venir a Jesús? Esa es una buena pregunta. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan se narra la historia de un paralítico de nacimiento que Jesús encontró en el estanque de Betesda. Jesús se acerca a este hombre paralítico de nacimiento, nunca había caminado, y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Vamos a ponernos en el lugar de este hombre. Si él hubiera pensado en ese momento: no, para mí eso es imposible, yo no puedo hacerlo, así que ni siquiera lo voy a intentar. Yo no puedo, es imposible, nunca he caminado. Se hubiera quedado postrado ahí. Pero confiando en el llamado de Jesús,
Este hombre hizo como que se iba a levantar y se levantó y caminó. La voz del que lo llamaba tenía el poder de ponerlo a caminar. Ese es el poder de Jesús. Él llama en el Evangelio a muertos, Él llama a muertos, un valle de huesos secos. Él llama a muertos para que vengan a Él. Y si decides hacerlo, vas a poder venir a Él, confiando en la voz de Jesús. Tú no tienes excusas. Ven a Cristo y ven ahora. Ven a Cristo y ven ahora. Porque esa voz que viene a través de la predicación del Evangelio y que llama a pecadores para que vengan a Él, esa voz puede levantarte para que vengas. Pero tú tienes que venir. Tú tienes que creer. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que abrazar a Jesús por la fe. Oh, que el Señor conceda a muchos en esta mañana la gracia de encontrar en Él la luz que sus almas necesitan. Esa luz está disponible en esta hora para todo aquel que cree. Mi amigo, no abandones este lugar. No abandones este lugar sin haberte refugiado en